Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que la Asamblea Nacional Chavista, Maurista, Maurrista y el Tribunal Supremo de Injusticia han decidido lavarse las manos en cuanto al tema de la discusión salarial. Por un lado, el Tribunal Supremo de Injusticia descarta las demandas de todos los trabajadores que han denunciado el incumplimiento por parte del Ejecutivo en su responsabilidad de incrementar el salario mínimo. Por otro lado, tenemos la Asamblea Nacional que también decide lavarse las manos con respecto a la política de salarios, con lo que ninguno de los poderes públicos toma medidas. Venezuela y Bolivia son los únicos países de Sudamérica en los que no se aplica el tripartismo para discutir las remuneraciones. Cumplimos más de 700 días desde el último aumento de salario mínimo decretado por el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Se acumulan casi 2 años de desidia hacia los trabajadores de la administración pública por parte de los poderes del Estado que no han sumado esfuerzos para honrar compromisos y defender sus derechos laborales. El resultado ha sido una política salarial que apunta a mantener los bajos salarios. Este periodo de tiempo, Maduro ha anunciado 2 ajustes de la remuneración sin carácter salarial, solo modificando cestatiques, aumentando el bono de guerra económica, 2 conceptos que no generan pasivos laborales. A raíz de esta composición, el salario tan solo representa un 3% de la remuneración mensual de los trabajadores. Con la aplicación de esta política, se cometen múltiples violaciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Trabajo, de las convenciones colectivas en diversas empresas o sectores. La más evidente es la del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que estipula la obligatoriedad de al menos un incremento salarial al año. Dice lo siguiente: el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Eso lo dice la Constitución, artículo 91. Pero ni el TSJ, que supuestamente es la máxima autoridad en leyes del país, y la Asamblea Nacional, que es otro ente también que se basa en principios constitucionales, no miran la Constitución ni les interesa que hace ya 2 años Nicolás no sube salarios, ¿no? Y que los salarios, pues, obviamente no van ajustados, como dice allí, que tienen que ir en base al costo de la canasta básica. Cuando ya la canasta básica de los venezolanos está llegando a los $600 para una familia de 4 personas y tenemos un sueldo de $3. La política aplicada por el Ejecutivo no encuentra ningún contrapeso en los demás poderes públicos, por lo que los ciudadanos no cuentan con autoridad alguna para exigir que se garanticen sus derechos. A pesar de que la determinación del salario es potestad que le compete únicamente al Ejecutivo, si sus acciones o inacción en este caso comprometen la integridad de la Constitución, otros actores deberían pasar a tener voz y voto. El Tribunal Supremo de Injusticia es el ente encargado de dirimir asuntos referentes con la aplicación de todas las leyes del país, especialmente en lo que respecta a la Constitución, pues entre sus funciones destaca asegurar al justiciable la protección y la tutela de sus derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, en una Venezuela señalada por sus debilidades en el cumplimiento del propio principio de separación de poderes, acudir al Poder Judicial para pedir que se corrija una mala conducta del Ejecutivo parece no ser una buena opción. Organizaciones sindicales interpusieron ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Injusticia 2 demandas por abstención, el 27 de junio y el 2 de octubre del 2023 respectivamente. En estos documentos se denunciaba el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la obligación constitucional de incrementar el salario una vez al año. Ambas demandas fueron desechadas por la Sala Político-Administrativa como se evidencia
en la sentencia número 1118 y 1119, y ambas fueron firmadas por el magistrado chavista maurrista Malaquías Gil, quien declaró inadmisible, imagínate, declarar inadmisible para esa sala dirimir sobre el caso, empleando como argumento el no haber acudido ante el gobierno con una solicitud por escrito en el que se pidiera solucionar la situación salarial. La parte actora no acompañó a su libelo documento que acrediten la realización de peticiones algunas ni de las gestiones efectuadas ante la administración para obtener respuesta. Así lo indica la sentencia 1119. O sea, que si la gente no se fue hasta Miraflores a pedirle a Maduro que aumentara el sueldo y presentara un documento marcado como recibido, etcétera, etcétera, por esa razón el TSJ no puede dar respuesta. Así lea lo que dice el artículo antes mencionado, donde aclara, artículo 91 de la Constitución, donde aclara que es necesario que todos los años haga un ajuste. El Ejecutivo debe hacer un ajuste sobre el incremento salarial tomando como base la canasta básica. ¿Ah? ¿Qué le parece? Para el director del Instituto de Altos Estudios Sindicales, León Arimendi, esto debe a que los poderes públicos actúan como si fuesen órganos del partido de gobierno y que la inacción del TSJ en este tipo de casos no es un fenómeno nuevo. Los otros poderes actúan como si fuesen órganos del partido de gobierno y no como órganos del Estado. La Ley Orgánica del Trabajo anterior, antes del 2021, decía que en enero de cada año debía hacerse una reunión tripartita para el gobierno, pero el gobierno nunca lo convocó, nunca. Recuerda cuando hablábamos de la tripartita, era cuando se sentaba el gobierno, los empresarios y los sindicatos a negociar salarios. Eso se acabó. Ahora que el petróleo es nuestro y ahora que llegó la revolución del siglo XXI, eso se acabó. Desde la INAECIN llegamos a interponer un recurso de amparo por omisión a dicha convocatoria y como respuesta el TSJ se hizo el loco. No obstante, el problema va más allá de las intenciones o las aparentes parcialidades en los poderes públicos. La razón de la indefensión de los trabajadores yace ya en un marco jurídico que delega responsabilidad en esta materia únicamente sobre la figura del presidente de la República, es decir, del Bobo de Cúcuta. Él es el que tiene que todos los años anunciar un incremento salarial y no lo ha hecho. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial poseen un margen de acción muy limitado en lo que a la política salarial se refiere. Las leyes, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada por el chavismo, no otorgan mayores responsabilidades a los órganos ajenos al Ejecutivo. Esta fórmula que estipula el marco jurídico venezolano difiere del modelo de otros países, incluso en la región, que no delegan la responsabilidad a un solo actor y promueven el diálogo tripartito para la estipulación de los salarios mínimos. Por ejemplo, en Uruguay existe desde 1943 la figura de los consejos de salarios, cuyo principal propósito es agregar o delegar, darle a los delegados del Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores, la misma tripartita, para llegar a un consenso sobre el salario mínimo. A partir del 2009, en la ley número 18.566, lo faculta también para acordar beneficios laborales en las convenciones colectivas, con discusiones que incluso se dividen en sectores. Colombia también aplica el tripartismo en sus discusiones salariales. Durante un año, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por sindicalistas, empresarios y funcionarios del Ministerio del Trabajo, utilizan datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mejor conocida como el DANE, para determinar cuál va a ser el incremento salarial cada año. Casos similares pueden evidenciarse en Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Ecuador, donde se aplica en mayor o menor medida un diálogo tripartito para discutir el salario mínimo nacional. En Venezuela el tripartismo desapareció el mismo día
en que el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la Sexta Paila, asumió el poder. ¿Cómo les parece? Esto, señoras y señores, tiene muchísimo que ver con la situación país, tiene que ver muchísimo con la necesidad de cada hogar, de cada familia, con el empobrecimiento de nuestros niños. Y esto de verdad duele, pega en el alma. Saber que estos desgraciados siempre pisotean la Constitución y las leyes y no hacen nada, ni los que dicen ser juristas del Estado, los magistrados del TSJ, ni lo hacen tampoco los diputados. Bueno, con esta me despido. Un abrazo rompecostillas. Déjame tu comentario. Te quiero mucho. Y no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Bendiciones.